En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Estamos ahora en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 18 números, del 1812 al 1829, al tema que tiene como título Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1814 con el tema la fe. Recordemos, queridos amigos, que ya hemos tocado el tema de la fe en todos esos números que estudiamos al inicio del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando tocamos el tema del credo. Específicamente hablamos de los números que estudiamos del 142 al 175. Estuvimos durante todas esas semanas en estos números en la explicación del credo, el acto de fe que se refiere en el credo. Sin embargo, el catecismo, como esta virtud tan importante, hay que explicarla desde diferentes ángulos. Aquí lo va a explicar dentro del ámbito de las tres virtudes teologales, ¿no? Donde nos quiere enseñar el catecismo lo sustancial y lo específico de la fe. Número 1814 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Es un número preciosísimo este, ¿no? Es una definición de la fe muy hermosa y muy condensada. Recordemos que también hay otras definiciones de fe que nos ayudan a entender mejor. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes esa definición que nos decía que la fe es la respuesta del hombre a Dios que se le revela? Dios se revela, Dios se descubre, Dios ha querido manifestarse. Y la fe es el asentimiento que el hombre da a ese Dios que se le revela. Sin conocer la revelación de Dios, es imposible la fe. Porque la fe no es algo que parte de nosotros, sino que la fe es una respuesta ante una iniciativa de Dios. El primer paso lo dio Él, no nosotros. La fe es primero descendente y después ascendente, no al revés. No es primero que sube y después baja, no, al contrario. Es Dios el que ha dado el primer paso. Él es el que ha venido y se nos ha revelado. Y nosotros respondemos a esa revelación. Hay algunos textos en la Sagrada Escritura que hablan de esto. Quizás uno de los más hermosos que podemos encontrar es cuando Jesús les dice a sus discípulos: ¿no sois vosotros los que me habéis elegido a mí? Soy yo el que os he elegido a vosotros. Este texto tan hermoso también me recuerdo que lo platicamos cuando estábamos hablando del por qué bautizar a los niños. Porque soy yo el que los he elegido. Eso de que un niño lo bautizamos que se bautice cuando sea grande,
Que Él elija. Mentira. ¿Cómo que Él elija? Soy yo el que te he elegido. Es Dios el que te ha elegido, no tú a mí. Yo no te necesito. Tú eres el que me necesitas a mí y yo soy el que tomé la iniciativa. Antes de que existieras, Dios ya pensaba en ti, ya te amaba desde toda la eternidad. Por lo tanto, la iniciativa es de Dios. Pero esta iniciativa de Dios va a requerir el asentimiento del hombre. Esa respuesta del hombre hacia Dios que se le revela, le vamos a llamar fe. Dios quiere que el hombre coopere libremente en esa iniciativa suya, y la cooperación más grande que el hombre puede hacer es teniendo fe. Es lo que dice este número del Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Esto es muy importante. El que nosotros creamos en todo lo que Él ha dicho. Tenemos lastimosamente hoy día una cultura que es hija del movimiento de la Ilustración. Esos ilustrados que pretenden juzgar la revelación, como si fuera nuestra razón un filtro de la revelación de Dios. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que tengo que aceptar y qué es lo que no tengo que aceptar de la revelación? Eso nace fruto de esa ilustración que tanto daño le hizo a la razón. Este hombre de hoy, que en su soberbia pretende, su ridiculez, ser quien juzgue a Dios, siempre queda mal. Esos que dicen por ahí, quizás de una manera así como pavos reales, ¿no? Sí, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Esos que dicen por ahí, ¿no? Yo en algunas cosas estoy de acuerdo con Dios, pero en otras no. Ridículos. Como si fuera yo el que le diera el visto bueno a Dios. Como si fuera yo el que tuviera que aprobar, así como cuando se aprueba alguna norma, alguna ley o alguna cosa que estoy de acuerdo. Caemos en la ridiculez, nuestra soberbia humana. Y el hombre queda en ridículo. Porque quiere tratar a Dios como si Dios fuera un supermercado. Tomo esto, tomo aquello, aquello sí, aquello no. Y pretendemos vivir una vida en esa especie de sincretismo, donde solo me quedo con lo que me gusta, con lo que pienso que estoy de acuerdo, con aquello que me encaja, y todo lo demás no. Y vemos un montón de personas, ¿no?, que su vida es una completa disociación. Vemos personas que van gritando por la calle que protejamos un árbol, pero que matemos un bebé. Lleva en una mano el letrero de la defensa de la naturaleza, de los árboles, y en la otra mano lleva un letrero que dice derecho al aborto. Queda en ridículo. Si vas a defender un árbol, es porque vas a defender también la vida. ¿Por qué una cosa sí y la otra no? ¿No te estarás contradiciendo? En esas contradicciones quedas en ridículo. El hombre no puede posicionarse ante Dios aceptando unas cosas sí y otras no.
No puede. Y por eso terminamos llevando una vida con tanto estrés, con tanta contradicción interna, con tantas preguntas sin respuestas. Es como aquel que decía en su predicación, ¿no? Como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, pues no, no, Señor. Jesucristo no tenía razón en parte, tenía razón en todo. ¿Cómo que y en parte tenía razón? Por esto el catecismo, queridos amigos, hace esta afirmación tan contundente. Creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y esto es así porque de lo contrario, nosotros no tenemos fe. Tendríamos tal vez una ideología o estaríamos haciendo un Dios a nuestra medida, pero fe ninguna. Porque yo no puedo ser creyente en parte. No puedo. O soy creyente o no soy creyente. Además, continúa el catecismo. Dice, y que la Santa Madre Iglesia nos propone. Esa revelación, Dios quiso depositarla en la Iglesia. Y por eso la Iglesia la llamamos madre. Pero es una madre muy perseguida por haber tenido la capacidad de recibir el depósito de esa fe que Jesucristo le entregó en sus manos de barro. Se convierte quizás en la institución más perseguida del mundo. Nosotros los católicos, el Santo Padre a su cabeza, los señores obispos, los señores sacerdotes, los catequistas, los líderes en un lugar en el otro, somos los más perseguidos en este mundo por tener el depósito de la fe que Jesucristo nos ha entregado, por defender a Dios, también por defender al hombre. Y es una persecución atroz, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y es importante que nosotros entendamos esto para que también nos volvamos en cierta manera protectores de nuestra madre, aquella que cuida ese depósito que Jesucristo le ha entregado para que el hombre crea en Dios y en todo lo que Él ha dicho y revelado. Quita la iglesia en el mundo y te darás cuenta el desastre que se armaría, se vendría abajo. Porque ella es la única que queda en pie en este mundo, que le dé el lugar que Dios se merece en todo. Haz ese experimento en tu mente y te darás cuenta. La iglesia ha recibido la promesa de que el Espíritu Santo le va a asistir para que ella sea fiel en la transmisión de ese depósito revelado, para que lo custodie. Pero el custodio siempre está en peligro. Por eso hay veces es tan hermoso ver los honores que se hacen, por ejemplo, hacia nuestros militares, ¿no? Hacia nuestros soldados, policías, los vigilantes. No es quizás por el uniforme que llevan, sino por el riesgo enorme que tienen, porque lo que están exponiendo ellos es su vida. El custodio no está exponiendo un trabajo,
El custodio no está exponiendo una parte de sí, como los que no somos custodios. Bueno, pues vamos, trabajamos, nos cansamos, pero no nos morimos. En cambio, el custodio, en su trabajo, el riesgo de que pierda su vida es demasiado alto. Un policía tiene un riesgo de perder su vida demasiado alto. Por eso es tan memorable su trabajo. La iglesia está siempre en peligro porque ella es la que custodia. Y por eso es tan memorable su labor. Y lo más hermoso es que ella no se siente dueña de esa revelación, como lo hemos dicho y explicado tantas veces. Tampoco es dueña de cambiar nada de lo que ha recibido. Simplemente lo custodia fielmente. Y lo ha custodiado así por 2000 años y lo seguirá haciendo. Por eso el acto de fe que hacemos es un acto de fe en Dios y al mismo tiempo en la iglesia misma, custodia de Dios. Y no se puede separar una cosa de la otra, porque eso que Dios ha revelado lo ha depositado en la iglesia. Y ella es mi madre. La iglesia es la que me propone y me recuerda en qué consiste la revelación. La iglesia es la que me recuerda cuáles son los puntos fundamentales de la fe a los que tengo que adherirme. La iglesia es la que me propone dónde tengo que adherir mi acto de fe. Y no se puede separar el Dios creador, el Dios revelado en Jesucristo, Jesucristo mismo el Redentor, la iglesia. Esto no se puede separar. Todo está unido. Y es muy hermoso porque, así como nos dice el mismo catecismo, porque Él es la verdad misma. El acto de fe se dirige a las tres personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a los misterios que ellos nos han revelado. Y esos misterios que ellos nos han revelado es la iglesia la que nos los ha enseñado. Por eso, tantos enemigos ante esta custodia, porque ella es la única que ha tenido la capacidad de sentarse a entender, a orar, para poder explicar estos misterios que Dios le ha revelado. No lo ha hecho nadie. Hoy día vemos los protestantes, por ejemplo, que predican por aquí y por allá, pero eso que predican es hijo de la iglesia. Esa Biblia que usan es hija de la iglesia. Esos conceptos que usan son fruto de la reflexión, de la oración, del trabajo de miles y miles de santos, de hombres, de consagrados, de obispos, de papas, de concilios, de reuniones, de encuentros. Mucho trabajo que nuestra Madre a través de los siglos ha hecho con todos esos que nos han precedido y que lo que creemos hoy día es gracias a todo eso que han tomado de la revelación y lo han puesto al servicio del hombre en su reflexión, para que ellos lo tomen y lo destrocen como si nada. Pero al fin de cuentas, todo eso que usan es fruto, es hijo de la iglesia. Si no existiera la iglesia, no existiría el protestantismo. Así de simple. Porque pues, ¿de dónde nacieron? Si no existiera la iglesia, ¿a quién atacarían? Perderían como su razón de ser. Dicho de otra forma, ¿no? Tener fe no es solamente creer en cosas, ¿no? Creer en la vida eterna, creer en la inmortalidad del alma. No es solamente eso.
Tener fe es adherirse a Dios, adherirse a las tres personas divinas. Tener fe es seguir a Jesucristo. Lógicamente, ese adherirse a una persona es también adherirse a lo que Él nos ha revelado. Por lo tanto, esa expresión que escuchamos por ahí de Cristo sí, iglesia no, no funciona. Porque adherirse a la persona de Jesucristo es también adherirse a todo lo que Él nos ha revelado. Y dentro de lo que Él nos ha revelado, también se encuentra aquella en cuales manos se ha depositado esa revelación. Luego continúa el catecismo diciendo, por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Es un texto muy precioso que ha tomado el catecismo de la Dei Verbum, el número 5. La fe es un acto del entendimiento de la razón que asiste a las verdades divinas, bajo el impulso de la voluntad movida por la gracia. ¡Qué cosa más hermosa! Por eso dice el catecismo que es una entrega. Es la razón la que asiste en la fe. Ese quiero creer. Es la voluntad la que va a impulsar mi entendimiento. Porque mi acto de fe es imposible si la voluntad no manda el entendimiento para que dé su consentimiento. Y de igual manera es imposible si la gracia de Dios no mueve la voluntad del hombre. De hecho, conocemos casos que la falta de fe está motivada no tanto por las dudas, sino por el no ver claro, no entender. También porque la voluntad tiene una resistencia soberbia a no querer creer. También nos encontramos eso. Que le cuesta mucho arrodillarse ante el misterio. Y hoy día estamos llenos de todo este tipo de personas que les cuesta arrodillarse ante el misterio. En una ocasión les comenté este caso de este famoso médico francés de la primera mitad del siglo XX, Alexis Carrel. Él era biólogo, médico, investigador, científico, escritor. Por sus contribuciones a las ciencias médicas, él fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1912. Era un tipo brillante. Él caminaba por las calles de París y se ufanaba, se alardeaba de su ateísmo. En esos círculos de ricos, de científicos, de ateos, del París de la primera mitad del siglo XX, de ese partido comunista francés, él se alardaba de ser ateo. Veían ese marxismo convertido en comunismo y se alardaban de hablar de que Dios no existe. Y ridiculizaba, él como francés, ridiculizaba mucho las personas que iban de peregrinos a Lourdes, al santuario de Lourdes, ahí en el sur de su París, de su Francia natal. En una ocasión le tocó acompañar una peregrinación. Iba como médico, no como creyente, más bien como curioso. Y fue con las hijas de la caridad. Fue a Lourdes y estando en Lourdes viendo esa cantidad de enfermos que iban con su fe a meterse en las aguas curativas del santuario,
este hombre dijo esta expresión: si éste se cura, me convierto. Y señaló un enfermo que tenía un diagnóstico terminal, que él como médico conocía bien. Si se cura este, me convierto. El caso es que este médico fue testigo privilegiado de la curación milagrosa de ese enfermo después de tocar las aguas del manantial de Lourdes. Y esa noche ese médico, Alex Carrel, se quedó tan impactado de lo que había sucedido que en vez de convertirse, fue a emborracharse para que se le olvidara aquello que había visto y presenciado. Y no creyó, no cumplió lo que había prometido. Tardó 40 años en creer. Y él lo cuenta en sus memorias. Él cuenta cómo esa noche salió enloquecido a emborracharse porque necesitaba olvidarse de eso que había visto. Y él escribía en sus memorias esto: mi razón y mi entendimiento no podían negar lo que habían visto, pero mi voluntad no era capaz de adherirse humildemente a lo que había visto, porque mi soberbia era excesiva. Y tardó 40 años en quebrar. Después de 40 años lo entendió y abrazó la fe. Por eso el creyente, queridos amigos, se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. En una lucha, claro que sí, una lucha. Todos los que creemos en Dios tenemos una lucha continua de ser humildes, de dejar nuestra soberbia atrás, de poner nuestra voluntad al servicio de Dios, de poner nuestro entendimiento para que no niegue aquello que ve en todo momento. Así como dice Romanos 1:17, porque el justo vivirá por la fe. O Gálatas 5:6, la fe viva actúa por la caridad. Por eso, queridos amigos, es muy importante saber que la fe nos permite conocer y hacer la voluntad de Dios. Las dos cosas. El hombre vive en tinieblas y por la fe, la luz verdadera ilumina toda su vida. Este médico vivía en tinieblas, en las tinieblas de las ideologías. La ideología comunista de vivir sin Dios. Dios no existe. En esas ideas locas, quizás salidas de muchos pensamientos de que Dios no existe porque nosotros lo hemos matado, como decía Nietzsche. No, la fe toma todas esas tinieblas y las ilumina. Ilumina la vida del hombre. Juan 1:9. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La fe es un admirable conocimiento que introduce al hombre a los misterios divinos. Y nosotros nos debemos dejar llevar. De manera análoga a como las personas divinas se conocen entre sí. Juan 10:15. Como me conoce el Padre
y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. O Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Por la fe se nos permite participar de ese conocimiento que tiene Dios de sí mismo. Lógicamente, nuestro conocimiento será menor, pero nos da luz para conocer a Dios. Y además de conocer a Dios, la fe nos permite agradarle. Qué cosa tan hermosa. Vivir toda mi vida para agradar a Dios, a ese Dios que conozco, en la medida de mi humanidad. Hechos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló, porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da a su favor testimonio de haber agradado a Dios. Esa es nuestra vida, que todo lo que pienso, que todo lo que hago, todo lo que digo, sea para agradar a Dios. Ese tiene que ser el fin principal de nuestra vida, glorificar, agradar a Dios. Que Dios cuando me vea se sienta alegre, si podríamos hablar que Dios pueda alegrarse, ¿no? Romanos 1:17. Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. O Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Por tanto, estos son los dos pies con los que camina un cristiano. El justo vivirá por la fe y la fe actúa por la caridad. Estas dos cosas de la mano, fe y caridad, dos virtudes teologales preciosas. La fe nos permite iluminar a los que caminamos en tinieblas y hacer luz en nuestra vida. Y el entender el por qué, el de dónde, el para dónde de nuestra vida, eso me lo va a regalar la fe. Que nuestra vida no es ciega. Tenemos un sentido, tenemos un norte hacia el cual caminamos. Y la fe va a estar ahí para ir iluminando nuestra mente, para ir iluminando nuestro conocimiento en esa búsqueda de ese norte. Al mismo tiempo hay que decir que nuestra fe sin obras está muerta y que la fe actúa es por la caridad. Por tanto, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré por mis obras mi fe. Eso que dice la carta de Santiago, tan preciosa. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, nosotros caminamos con estos dos pies y por eso los cristianos católicos no nos tambaleamos. Por eso caminamos de una manera tan derecha por 2000 años, ¿no? Porque el justo vivirá por la fe y la fe actúa por la caridad.